Hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Así que seguimos adelante, estamos siguiendo esta serie de Cristo y la iglesia y hemos estado examinando acerca de la iglesia, revisando la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Los primeros 5 capítulos de Efesios hablan extensamente de que la iglesia es el misterio de Cristo, de la edificación de la iglesia y de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es el nuevo hombre, es el complemento de Cristo. Aunque el apóstol sabía que Cristo era el misterio de Dios y que la iglesia era el misterio de Cristo, él también sabía que nuestro viejo hombre y la vida que llevamos del viejo hombre en el yo y en nuestra constitución natural está en contra de la iglesia. Por lo tanto, en los capítulos 4 y 5, él habla de estos asuntos para ponerlos al descubierto y mostrarnos cómo despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. El capítulo 3 habla de las inescrutables riquezas de Cristo, o que las inescrutables riquezas de Cristo llegan a ser nuestro contenido y de que Cristo hace su hogar en nuestros corazones para que seamos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. El capítulo 4 habla de despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre al ser renovados en el espíritu de nuestra mente. En el capítulo 5 habla de que Cristo se ofrece a sí mismo en la cruz a fin de liberar su vida, la cual está corporificada y es revelada en la Escritura, que llega a ser la palabra de Dios. En la Biblia, la palabra de Dios está el agua de vida, la cual es la vida de Cristo que contiene todas las riquezas de Cristo. Cuando contactamos la palabra de Dios en nuestro espíritu, somos lavados por el agua en la palabra y somos sustentados y cuidados con ternura por el rico suministro hallado en la palabra. Al disfrutar el agua de vida, llegamos a ser el complemento de Cristo, como está al final del capítulo 5 de Efesios. Sin embargo, Pablo no olvida que el Señor tiene un enemigo, el diablo, que la iglesia tiene un enemigo. Por lo tanto, en el capítulo 6 habla de este enemigo, que incluye los principados y las potestades en las regiones celestiales. Por un lado, estos operan en el corazón del hombre a fin de corromperlo y oponerle resistencia para invalidar el cuerpo de Cristo. Por otro, intentan frustrar la voluntad de Dios para que no se lleve a cabo. Por consiguiente, en el capítulo 6, Pablo nos dice cómo enfrentarnos con el poder de las tinieblas. En Efesios 6:17 hay un versículo clave donde habla y leemos así: y tomad el yelmo de la salvación. Hay una versión que dice: y recibid el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, o el cual es el Espíritu, la palabra de Dios. En los evangelios el Señor Jesús dijo que sus palabras son espíritu y vida. Juan 6:63, sus palabras son espíritu. En Efesios 6:17 el apóstol dice que el espíritu es la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra es el espíritu y el espíritu es la palabra. Muchos creyentes, muchos cristianos sabemos, hemos sido enseñados que la Biblia es la palabra de Dios, pero en realidad pocos cristianos sabemos cómo recibir esa palabra de Dios que está contenida en la Escritura. Debemos entender que la palabra de Dios no es solo letra, no es solo ese libro lleno de letras negras, sino el Espíritu mismo. No podemos separar la palabra de Dios del Espíritu de Dios. La palabra de Dios es el Espíritu y el Espíritu es la palabra. Mire esos dos versículos, Juan 6:63 y Efesios 1:17. La palabra de Dios es el Espíritu y el Espíritu es la palabra de Dios. No podemos separar la palabra de Dios del Espíritu de Dios. En otras palabras, la palabra es el Espíritu y el Espíritu es la palabra. Cuando la palabra permanece en nosotros, llega a ser el Espíritu. Cuando el Espíritu sale de nosotros, es la palabra, sale como palabra. La palabra en la Biblia es la palabra. La palabra que entra en nuestro espíritu es el Espíritu.
Y estos dos son siempre uno. Nunca deberíamos olvidar esos dos versículos del Nuevo Testamento, amado. Juan 6:63, donde recordamos que el Señor dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu. Y Efesios 6:17, refiriéndose a la espada del espíritu, dice: la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. El espíritu es interior y la palabra es exterior. La palabra que entra en nuestro espíritu es el espíritu, y el espíritu que sale de nuestro espíritu es la palabra. Todas las riquezas de Cristo se hallan en la palabra, y esta palabra es el espíritu, el cual solo puede ser contactado por el espíritu humano, que ahora por el nuevo nacimiento recibe el espíritu de Cristo y ha sido vivificado. Efesios 6:18 dice que orando en todo tiempo en el espíritu, o el espíritu. ¿Sabe qué? Cuando digo el espíritu o el espíritu, es que hay versiones que usan espíritu en minúscula, otra versión usa en espíritu en mayúscula. Pareciera referirse al espíritu humano, pareciera referirse al espíritu de Dios, pero en realidad esto es un problema de traducción, porque es difícil. Está tan mezclado ahora el espíritu de humano por recibir al espíritu de Cristo y al Espíritu Santo, que es difícil de separar esto. Por tanto, los versículos 17 y 18 nos muestran varias cosas allí clave. El espíritu, hablando del Espíritu Santo, nuestro espíritu humano y la oración. El espíritu es la palabra y la palabra es el espíritu. Y hoy estamos usando espíritu con mayúscula, a fin de entrar en contacto con la palabra y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Necesitamos orar en todo tiempo en nuestro espíritu humano, que ahora ha sido vivificado, y no en nuestra mente, ni en otra parte, ni en nuestra parte emotiva, ni en el, no en el alma. Todo el que lee la Biblia sabe que Efesios 6 hace énfasis en la armadura de Dios. La iglesia no solamente es el cuerpo, el nuevo hombre y la novia y el complemento de Cristo, como hemos venido repasando. La iglesia es también el guerrero. Para con Cristo, la iglesia es el nuevo hombre, pero para con Satanás, la iglesia es el guerrero. A fin de pelear contra Satanás, la iglesia debe vestirse de toda la armadura de Dios. Está claro allí en Efesios. Vestirnos de esta armadura implica allí 6 puntos. Véalos ahí, 6 asuntos. Ceñirnos los lomos con la verdad, vestirnos con la coraza de justicia, calzarnos los pies con el firme cimiento del Evangelio de la paz, tomar el escudo de la fe y tomar o recibir el yelmo de la salvación y tomar la espada del Espíritu. Ahí los vemos en Efesios 6, entre el 14 y el 17. Los primeros 5 asuntos o puntos que se destacan allí dan protección. El último, la espada, se usa para conducir la ofensiva, un arma ofensiva. Esta espada es llamada la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios. Para los que leen la Escritura es fácil mirar estos 5 puntos, destacarlos allí. Sin embargo, la clave allí, o el misterio en ese versículo 6, en ese capítulo 6, es el Espíritu y no esos otros asuntos. No estoy diciendo que no sean clave y sumamente importantes. Si la palabra mencionada en el capítulo 5, si la palabra mencionada en el capítulo 5 no llega a ser el espíritu del capítulo 6, no tendríamos manera de disfrutar a Cristo. Eso es lo que dice Efesios 6, 17. La palabra llega a ser el espíritu. Sin el espíritu, nosotros, la Biblia y Cristo estamos separados. Sin el Espíritu, ni Cristo, ni la Biblia son uno. Ni tampoco nosotros y la Biblia somos uno. Cristo, la Biblia y nosotros no podemos estar unidos aparte del Espíritu. Estamos separados. El Espíritu es quien une a Cristo y la Biblia como uno solo. El Espíritu es quien nos une a nosotros y la Biblia como uno solo. Podemos comparar al Espíritu con la corriente eléctrica que circula también en un gran edificio. Usted puede ver un gran edificio, hay muchos aparatos conectados, pero vea la corriente eléctrica circulando en todo el edificio, a la cual están conectados muchos aparatos. La corriente eléctrica es el vínculo, es el factor de unión de todos los aparatos. De igual modo, Cristo, la Biblia y la iglesia
no pueden estar vinculados aparte del Espíritu. Cuando el Espíritu viene, el Espíritu no solo está en Cristo y en la Biblia, sino también en la iglesia. El Espíritu une a Cristo, la Biblia y la iglesia como una sola entidad. El Espíritu hace que la iglesia experimente las riquezas de Cristo y que éstas lleguen a ser el contenido de la iglesia. Por otra parte, tenemos un espíritu en el hombre, el cual responde al Espíritu. Estamos hablando de los creyentes, que ahora ese espíritu muerto ha sido vivificado por el Espíritu de Cristo. Estos dos espíritus, el Espíritu Santo y nuestro espíritu humano, son claves también. Lamentablemente, la mayor parte de los creyentes a veces desatendemos estos asuntos del Espíritu Santo y el espíritu humano. ¿Cuánto tiempo pasamos en nuestro espíritu? La mayor parte del tiempo estamos en nuestra mente y no en nuestro espíritu, que es de donde deberíamos andar, que es el espíritu ahora vivificado. Además de nuestro espíritu, también tenemos el alma, nuestra alma, una mente, una parte emotiva y una voluntad, que también es nuestra carne, nuestras concupiscencias. Cuando no estamos en nuestro espíritu, caemos en estas otras cosas, es decir, en el alma. Y es real, hermanos amados, que pasamos demasiado tiempo allí en el alma. De hecho, venimos de vivir allí, sí, pero el nuevo hombre interior no es de allí. No come de allí, solo come de arriba. Nosotros los creyentes tenemos al Señor y amamos al Señor. Hemos oído muchas verdades y entendemos muchas cosas de la Escritura. Sin embargo, la mayor parte del tiempo no disfrutamos al Señor porque no andamos en el Espíritu. En vez de ello, vivimos en la esfera de las actividades externas. Claro, debido a que no estamos en el Espíritu. ¿Qué debemos hacer en tal situación? Debemos recibir la espada del Espíritu cuando oramos y leemos, hermanos. Cuando oramos leyendo en nuestro espíritu, porque nuestro espíritu es el órgano apropiado para recibir la palabra del Señor. No la sigamos, no busquemos recibir en nuestra mente. Tenemos que usar el órgano apropiado para recibir la palabra del Señor. Si usted quiere oír un radio, usted tiene que poner el radio que capte las ondas esas por las cuales los radios se transmiten. Necesitamos recibir por el órgano apropiado. No es la mente, no es el alma, no son las emociones, no es nuestro razonamiento. Así que como nosotros para recibir la palabra del Señor tenemos que usar el órgano adecuado, el espíritu. Mire, si usted va a beber agua, tiene que usar la boca. No puede usar la nariz, no puede usar los oídos. Tenemos que usar el órgano adecuado. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos enseñe a usar la espada del Espíritu. Vamos a revisar más acerca de la manera de disfrutar estas riquezas de Cristo que están contenidas en la palabra de Dios, pero seguiremos en el próximo audio.